Para entender la evolución de la tecnología, primero debemos mirar hacia el origen más antiguo del ser humano. Mucho antes de la escritura, de las ciudades y los imperios, nuestros ancestros comenzaron a desarrollar herramientas a partir de las piedras, huesos y madera. Se estima que hace más de 2.5 millones de años, el periodo paleolítico, los primeros homínidos, como el Homo habilis, fabricaron herramientas líticas simples como cuchillo de piedra y hacha de mano. Esta etapa marcó el inicio de la tecnología como una extensión de las capacidades humanas. El desarrollo de estas primeras herramientas no fue aleatorio, pues dio a necesidades específicas como cazar, cortar carne, defenderse y construir refugios. A medida que el Homo erectus y el Homo sapiens dominaron el fuego, hace aproximadamente 1 millón de años, se abrió un nuevo capítulo tecnológico. El fuego no solo permitió cocinar alimentos, lo que mejoró la digestión y nutrición, sino que también ofreció protección contra depredadores, permitió colonizar zonas frías y sobre todo proporcionó espacios sociales donde la transmisión del conocimiento oral fue más efectiva. Como lo explica el antropólogo Richard Grant, cocinar transformó la biología y cultura humana. El periodo neolítico. Alrededor del año 10.000 a.C., la revolución agrícola cambió por completo la relación del ser humano con el entorno. La domesticación de animales y el cultivo de plantas permitieron el sedentarismo, surgimiento de aldeas y una división del trabajo. Esto impulsó avances como el arado, el tejido, la cerámica y los sistemas de irrigación. Además, formó las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, el Valle de Indo y China, que florecieron gracias a estas tecnologías agrícolas y al manejo del agua. En Sumeria, hacia el año 3200 a.C., surgió la escritura cuneiforme como un método tecnológico para registrar cosechas, transacciones y leyes. La escritura fue una de las tecnologías más revolucionarias porque permitió conservar el conocimiento a través del tiempo. Los egipcios utilizaron herramientas de ingeniería para levantar pirámides como conocimiento avanzado de la geometría y trabajos colectivos. Por su parte, en el Imperio Chino surgió inventos fundamentales. La brújula, aproximadamente en el siglo II a.C., atribuía a ingenieros anónimos de la dinastía Han. La pólvora, desarrollada por alquimistas taoístas hacia el siglo IX, y el papel, inventado por Cain Liu en el año 105 d.C., y la imprenta de bloqueo de madera, desarrollada por Wang Shen en el siglo XIII. Cada uno de estos avances tuvo implicaciones globales. La brújula facilitó las navegaciones en el alto mar y la pólvora transformó las guerras. El papel democratizó la escritura y la imprenta permitió difundir masivamente ideas. En Grecia clásica, filósofos como Aristóteles 384 al 322 a.C. y Arquímedes 287 al 212 a.C. reflexionaron sobre la mecánica, la óptica y la hidráulica, sentando bases teóricas para la tecnología. Arquímedes inventó la polea compuesta y el tornillo de Arquímedes, el cual es usado para elevar el agua. Los romanos aplicaron estos principios para construir acueductos, caminos, baños termales y sistemas de alcantarillado que todavía sorprenden por su durabilidad. La ingeniería romana permitió la expansión del imperio, demostrando cómo la tecnología era clave para la administración y el control. La Edad Media. Aunque comúnmente se la consideró un periodo de estancamiento, hubo importantes desarrollos tecnológicos. En el mundo islámico florecieron la astronomía, la medicina, la alquimia y la mecánica. Autores como Al-Juaizmi en el año 780 hasta el 850 crearon algoritmos matemáticos que luego influirían en la información moderna. Su obra dio origen a la palabra álgebra. En Europa, la invención del molino de agua, el arado de vertedera y el reloj mecánico transformaron la agricultura y la organización social.
Con la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg hacia 1440, se produjo una auténtica revolución de la información. Esta tecnología no solo facilitó la difusión del conocimiento, sino que empoderó a sectores antes excluidos del acceso a la lectura. La Reforma protestante, por ejemplo, se expandió rápidamente gracias a los textos impresos. Científicos como Copérnico, Galileo y Kepler pudieron compartir sus hallazgos con una comunidad más amplia. El Renacimiento y la Ilustración vieron el florecimiento de la ciencia y la técnica. Leonardo da Vinci, 1452 al 1519, diseñó máquinas de vuelos, tanques y sistemas hidráulicos. Aunque muchos de ellos no se construyeron en su época, en el siglo XVII, Isaac Newton, 1643 al 1727, sintetizó las leyes del movimiento y la gravitación, dando herramientas fundamentales para la ingeniería moderna. La revolución científica no solo descubrió verdades naturales, sino que ofreció métodos sistemáticos para investigar y aplicar conocimientos del método científico. Finalmente, en el siglo XVIII llegó la revolución industrial que transformó el mundo. En Inglaterra, entre los años 1760 y 1840, se desarrollaron máquinas de hilar, como la spinning de Jenny de James Herbert en 1764, motores de vapor como el mejorado por James Watt en 1769 y ferrocarriles como el de John Spencer en 1825. La industrialización produjo una explosión urbana, una nueva clase obrera y enormes desafíos sociales. Karl Marx y Friedrich Engels analizaron esta transformación desde una perspectiva crítica, señalando cómo la tecnología también había generado desigualdad. Fue en este punto, a fines del siglo XIX, donde comenzamos la narración anterior con Edison, Tesla, Bell y Ford como protagonistas de la segunda revolución industrial. Ahora que hemos retrocedido hasta los conocimientos más remotos y reconstruido el trayecto, podemos retomar la historia moderna con una comprensión más amplia. A medida que el siglo XIX avanzaba, una nueva ola de innovación transformó profundamente la sociedad. La segunda revolución industrial, a diferencia de la primera, que giraba en torno al carbón y al vapor, esta se centró en la electricidad, el petróleo y la producción en masa. Uno de los protagonistas más destacados de esta época fue Tomás Alva Edison, quien no solo inventó la bombilla incandescente en 1879, sino que también creó uno de los primeros sistemas de generación y distribución de electricidad. Su laboratorio en Menlo Park se convirtió en un símbolo de la investigación aplicada. Otro pionero de la electricidad fue Nikola Tesla, cuya visión del sistema de corriente alterna compitió y finalmente prevaleció sobre el modelo de corriente continua de Edison. Tesla también soñó con la transmisión inalámbrica de energía, una idea que hoy resurge en proyectos de carga sin cables. En paralelo, Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876, revolucionando la comunicación humana al permitir que la voz se transmitiera a distancia. Sin embargo, detrás de este logro hubo una intensa competencia con Elisha Gray, quien presentó una patente similar al mismo día. Esta carrera por innovar definió el carácter de la época, un tiempo donde el conocimiento científico, la ingeniería y el capital industrial convergían para producir transformaciones a una velocidad inédita. Henry Ford, con la introducción de la cadena de montaje en 1913, logró producir automóviles en serie, democratizando su acceso. La tecnología ya no era privilegio para unos pocos, se volvía parte de la vida cotidiana. En el siglo XX, el desarrollo tecnológico se aceleró con dos guerras mundiales, que paradójicamente sirvieron como catalizadores durante la Primera Guerra Mundial. Se perfeccionaron tecnologías como el telégrafo inalámbrico, los tanques y la aviación militar.
pero fue en la Segunda Guerra Mundial donde se catalizaron niveles de sofisticación aún mayores. La invención del radar, la mejora de los motores y la primera computadora electrónica, la Colossus, usada por los británicos para describir los códigos nazis, marcaron un antes y un después. Alan Turing, padre de la informática teórica, no solo contribuyó con su máquina para romper el código Enigma, sino que sentó las bases del pensamiento computacional. Al final del conflicto, en 1945, se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, construida bajo el proyecto de Manhattan. Este proyecto, dirigido por Robert Oppenheimer y en el que participaron científicos como Enrico Fermi y Niels Bohr, combinó física cuántica, ingeniería de materiales y logística militar a una escala nunca antes vista. Fue una muestra clara del poder que podría alcanzar la tecnología cuando se aliaba con la ciencia y el Estado. Tras la guerra, la tecnología se volvió un campo de competencia geopolítica. En plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética invirtieron enormes recursos en investigación científica. El lanzamiento del satélite Sputnik en 1957 por parte de la Unión Soviética marcó el inicio de la carrera espacial. Estados Unidos respondió con el programa Apolo, que culminó en 1969 con la llegada del hombre a la Luna. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron los protagonistas de esta hazaña, pero detrás de ello hubo miles de ingenieros, matemáticos como Katherine Johnson y otras mujeres afroamericanas del programa espacial, cuya historia fue invisibilizada por décadas. Durante los años 60 y 70 los avances en computación fueron extraordinarios. La creación de microprocesador en 1971 por Intel marcó el inicio de la miniaturización y la informática personal. Stephen Wozniak y Steve Jobs fundaron The Apple, lanzaron el Apple en 1976, una computadora hecha en un garaje que simbolizaba el paso de la tecnología desde los laboratorios estatales en las casas de las ciudades. Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft ese mismo año y sus sistemas operativos MS-DOS se convirtieron en el estándar para millones de computadoras. La informática dejaba de ser un lujo para convertirse en una herramienta de trabajo, educación y entretenimiento. En paralelo, Internet comenzaba a gestarse en ambientes académicos y militares. El proyecto ARPANET, impulsado con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1969, fue la primera red de computadoras con protocolos de conmutación de paquetes. Vinton Cerf y Robert Kahn desarrollaron en los años 70 el protocolo TCP/IP, que permitiría la expansión global del Internet. Pero fue recién en 1991, con la propuesta de Tim Berners-Lee del World Wide Web, que Internet se volvió accesible al gran público, transformando por completo la forma en que accedemos al conocimiento y nos comunicamos. La década de 1990 fue testigo del auge de los teléfonos celulares, la aparición del correo electrónico, la navegación web y los primeros buscadores. Google fue fundado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, quienes desarrollaron un algoritmo innovador para organizar la información mundial. Paralelamente, empresas como Amazon, eBay y Yahoo transformaron el comercio, el correo y el consumo digital. La tecnología se integraba cada vez más al tejido social. A comienzos del siglo XXI, la convergencia de la tecnología dio paso a la era de los smartphones en el 2007. Steve Jobs presentó el iPhone, un dispositivo que cambiaba teléfono, navegador web, cámara y reproductor de música. Esta innovación impulsó la economía de las aplicaciones y cambiaba nuestras rutinas diarias. La movilidad, la geolocalización y la conectividad constante
rediseñaron la forma en que trabajamos, viajamos y nos relacionamos. Pero la evolución no se detuvo ahí. A medida que avanzábamos, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la robótica, la biotecnología y la nanotecnología comenzaron a ocupar el centro del escenario. Empresas como IBM, como Watson, Google, DeepMind, como AlphaGo y OpenAI y ChatGPT marcaron hitos en la capacidad de las máquinas para procesar lenguaje natural, aprender de datos y tomar decisiones complejas. La automatización de procesos y el análisis de grandes volúmenes de datos están redefiniendo profesiones enteras. Sin embargo, la tecnología también ha planteado dilemas éticos profundos, como ¿qué pasa con la privacidad en una era de vigilancia digital? ¿Cómo se regula el uso de algoritmos en decisiones judiciales o médicas? ¿O qué implicaciones tiene la edición genética en la herencia humana? Autores como Yuval Noah Harari, Shoshana Zuboff y Niels Bostrom han advertido sobre los riesgos de una tecnología que ha evolucionado mucho más rápido que nuestras instituciones. Las redes 5G, el metaverso, las criptomonedas y los vehículos autónomos no son ciencia ficción, sino realidades en el desarrollo. Las ciudades inteligentes, los sistemas de la energía renovable y la explotación de Marte. Comisiones como la SpaceX y la NASA nos muestran que el horizonte tecnológico es ilimitado, pero también frágil y dependiente de decisiones humanas. La historia de la tecnología no es una línea recta ni una simple sucesión de inventos. Es una red compleja de necesidades, descubrimientos, errores, conflictos y visiones. Cada herramienta, desde la piedra tallada hasta la inteligencia artificial, encierra detrás una historia humana, de cooperación, de lucha, de esperanza. Porque la tecnología en última instancia no es el reflejo de lo que somos capaces de imaginar y de construir juntos.